Hola, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profesores. Buenas Hola, tardes, buenas profesor. tardes. Buenas tardes. Esperamos unos minutos a que lleguen sus demás compañeros para iniciar nuestra sesión. Sí, está bien. Dulce deliciosa como una cookie.
Buenas tardes, muchachos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por favor, chicos, si abrimos nuestras cámaras, para tomar las capturas de pantalla correspondientes. ¿Ok? Salud. Perfecto, muchachos. Muchas gracias. Ok, muy bien, jóvenes. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión correspondiente al día de hoy. ¿Recuerdan cuál es el tema que nos toca revisar? Reproducción. Reproducción. Ok, muy bien, José. Entonces, reproducción. ¿Correcto? ¿Qué me pueden platicar de este tema, chicos? ¿Qué leyeron de reproducción? Que hay diferentes tipos de reproducción. ¿Hay diferentes tipos de reproducción? Ah, ¿cómo cuáles? La sexual y la asexual. Ok, entonces al menos en tipos de reproducción, estás mencionando que hay al menos dos tipos. Ajá, que es sexual y asexual. ¿Correcto?
Pero empezamos primeramente a definir qué sería reproducción, chicos, antes que nada. ¿Cómo definirían ustedes ese Puede que término, sea la manera en la reproducción? que las especies pueden preservarse, ¿no? La manera, perdón, José, se me cortó un poquito, la manera en cuál las especies, ¿qué, La perdón? manera en la que las especies pueden tener, pues, su preservación. Ok, es una manera de la preservación de la especie. Ok, hasta cierto punto, sí, por ahí va más o menos la idea. Ajá. ¿Algún otro que quiera complementar esa definición que nos está brindando José? Sería el proceso que hacen los organismos para crear más formas de vida. El proceso que hacen los organismos para crear más formas de vida. Ok, ¿no? Crear más formas de vida. Yo digo que es para preservar la especie. Ok, sería más bien, en este caso, pues preservar la especie, ¿no? Porque crear más formas de vida, híjole, ¿no? Hagan de cuenta, ustedes se van a reproducir en algún momento dado, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Dice Valeria que ella no. Que ella Primero no. Dios no, profe. Digo, no Ya se quiere me decir que lo olvidó. van a hacer en este momento, ¿no? Ajá, quizá, no sé, unos, ¿qué les gusta? 10 años más adelante, ya que hayan culminado su carrera, tengan éxito profesional. Entonces, a los 35 años, a lo mejor ustedes dicen, ahora sí, me voy a reproducir, ¿no? Y entonces voy a perpetuar la especie, ¿ok? Entonces, ahí puede ser, ¿no? No quiere decir que va a ser ahorita, chicos, ¿correcto? Pero en algún momento dado, pues algunos de ustedes lo van a hacer, no quiere decir que todos lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería ahí ese término, ¿no? De más que nada perpetuar la especie, ¿no? Por ahí nos comentaban otro de sus compañeros, ¿no? Originar nuevos organismos. Entonces, imagínense, si yo me reproduzco, pues voy a originar un nuevo organismo distinto al Homo sapiens. Por supuesto que no. En este caso, pues perpetuaría la especie, en este caso del Homo sapiens, ¿no? Directamente. Sí, imagínense, ¿no? Qué felicidad sería. Ay, pues yo me voy a reproducir, me gustan los perros, quiero tener un perrito, ¿no? Entonces, no es posible, chicos, ¿ok? Entonces, más que nada, ahí va en ese sentido de perpetuar la especie, ¿ok? Y bueno, ya por ahí mencionaron uno de sus compañeros, en este caso José, ajá, nos mencionaba que él había leído que había dos tipos de reproducción. Ajá, en este caso reproducción sexual y asexual. ¿Qué diferencias hay en esos dos tipos de reproducción? Que en la sexual solamente participa un individuo y en la sexual pues dos. ¿Por qué? ¿Por qué, Vanessa? Creo que en la sexual sería porque hay gametos. ¿Qué tienen que ver los gametos, Vanessa? Pues van a formar al individuo o a los individuos. ¿Los gametos van a formar a los individuos? Los gametos, los gametos, los gametos. ¿Ivane? Sería el entrecruzamiento. Ok, eso, bueno, ya lo vimos en el... Ok, hay entrecruzamiento, nos menciona Luis Eduardo, correcto, pero no te espantes, Vane, por ahí llevabas la idea, ¿correcto? Ajá, no es precisamente que los gametos formen a los individuos, ¿no? Digo, al final de cuentas tiene que ver la fusión de gametos, si no, imagínate, ajá, tú tranquilamente con ese óvulo que posees, Vane, pues podrías formar un nuevo individuo, ¿no? Sin necesidad del otro gameto, ajá, la contraparte, ¿no? Entonces, pues se necesita en este caso la presencia de los dos gametos para poder formar un organismo, ¿no? Como tal, ¿no? La fusión de esos gametos, pero vamos a ver más adelante que, como en todo, en todo en la vida, chicos, hay excepciones a esas reglas, ¿ok? Por ahí creo que Valeria andaba levantando su manita. Sí, ¿Sí, pero Vale? iba a decir lo de recombinación, que los gametos, bueno, se combinen masculino con el femenino y es lo que hace que salga un nuevo individuo. Bueno, se hace un proceso y se crea un nuevo individuo. Algo. Ok, correcto. Bueno, sí, hasta cierto punto, ¿correcto? Muy bien, chicos. Bueno, pues como sé que se quedaron ustedes maravillados la clase pasada con esa sorpresa de actividad que les desarrollamos, pues el día de hoy les tengo otra sorpresa, ¿ok? Y, ajá.
El día de hoy, chicos, tenemos un maestro invitado. Ajá. Va a estar con nosotros la maestra Daisy Yasmín. Ajá. Y ella es profesora también del curso de Introducción a la Biología. Está participando en el grupo matutino del miércoles, chicos. Y entonces ella nos ayudará, en este caso, con esa clase de reproducción. ¿Vale, chicos? Entonces, por favor, pongan mucha atención. Ajá. Trátenmela bien. Ajá. Es compañera de trabajo, pero no es que yo sea chismoso ni nada de eso, pero también les comento que es mi esposa. Entonces, por favor, trátenmela bien. Va a estar con nosotros, ¿ok? Entonces, los dejo con ellos en esta sesión teórica. ¿Vale? En un momento nos vemos. Buenas tardes, chicos. Hola, buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto en conocerlos. Espero que no se hayan asustado con semejante presentación. Parecía amenaza, pobrecitos. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Ya empezamos a platicar un poquito del tema. Ustedes mencionaron ya los dos tipos de reproducción. Hoy vamos a ver que esos dos tipos de reproducción se pueden llevar a cabo por diferentes mecanismos, o lo vamos a entender así, como mecanismos, la forma específica en cómo se van a llevar a cabo esta reproducción, ¿no? Y vamos a ver también que la forma en cómo se reproducen los organismos, pues es muy variada, ¿no? Y vamos a ver que hay organismos que pueden presentar los dos tipos de reproducción. Y entonces les voy a hacer una pregunta y después ustedes me la responden conforme vayamos avanzando. En el caso de los seres humanos, chicos, ¿ustedes creen que haya reproducción asexual? ¿Han oído hablar algo de eso? ¿No? Ok, bueno, segurísimos, ya me contestaron. Eso es bueno, está bien, de menos ya tienen idea, noción de cómo se lleva a cabo el proceso. Bueno, vamos a ver, les decía yo los mecanismos. Voy a poner la presentación, me avisan por favor si se ve. Sí, ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Entonces ya habíamos empezado a platicar esto. Aquí está la definición para que la tengan bien, por favor, muchachos. Acuérdense que la reproducción, si bien es una característica de los seres vivos, lo vamos a entender como un proceso, ¿no? Así sea sexual o asexual, es un proceso. Vamos a ver que se llevan diferentes etapas, diferentes fases, para que se lleve a cabo tanto la reproducción sexual como la asexual, ¿no? Y tenemos, en el caso de la reproducción sexual, que implica que dos organismos, como lo decía, ¿quién era? ¿Valeria? ¿Vanessa? Bueno, implica que dos organismos originen uno o más individuos, ¿no? ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? Mediante la fusión de gametos. Si no hay fusión de gametos, muchachos, eso no es reproducción sexual. Tengan cuidado, porque luego ustedes mencionan en sus reportes que las esporas, y no. Las esporas son por excelencia células de resistencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de fusión de gametos, es cuando hablamos de una reproducción sexual. Y estoy haciendo hincapié en esto de la fusión de gametos porque pues los gametos pueden estar ahí, ¿no? Pero si no se fusionan, pues no sucede nada. Es como ustedes. Si agarran de la mano al novio o a la novia, pues de ahí no va a salir un bebé, ¿verdad? Sí, para que no los anden engañando o se brinquen pasos, ¿no? Y como aquí nos indica, esta reproducción está llevada o está influenciada más bien por las hormonas. Si bien el ambiente va a influenciar también a los organismos o va a ejercer presión sobre los organismos, pues las hormonas son las que juegan un papel muy importante, ya que son las que van a determinar incluso el género del organismo, si se trata de un macho, de una hembra o de ambas estructuras de reproducción. Y también se va a indicar el momento en el cual se tengan que fusionar esos gametos. Entonces vemos ahí su
su relevancia. Ujú. En el caso de la reproducción asexual, pues, ¿qué va a implicar? Que un organismo pueda hacer copias de sí mismo, generalmente, ¿no? Entonces, aquí el hecho de que solamente haya un individuo, pues, genera que haya menos gasto de energía. Ujú. El buscar a la pareja, eso también implica gasto de energía para los individuos. A los organismos que se reproducen mediante reproducción asexual, pues les sale relativamente barato, ¿no? Y vamos a ver que varios de los mecanismos de reproducción asexual, pues se llevan a cabo cuando las condiciones donde se están desarrollando los individuos, pues son favorables. Ujú. Los organismos lo que van a hacer es aprovechar esas condiciones favorables para que haya reproducción y entonces colonicen más rápidamente o aumente su población más rápidamente y puedan aprovechar esos nutrientes. Ujú. Y fíjense lo que dice aquí, sin fusión de citoplasma ni de núcleos. Ajá. Y muy importante, sin llevar a cabo la meiosis gamética. Vamos a ver con este tema, nos vamos a quitar varios dogmas porque nos han dicho que la meiosis es para producir gametos, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay meiosis que no nada más nos van a producir gametos, sino también nos pueden producir esporas. Ujú. Si bien es cierto que nos han dicho que la meiosis es para la reproducción sexual, pues no es del todo cierto. Ujú. Va a haber meiosis que nos generen esas células que sí son de reproducción, pero son asexual, que son las esporas. Ujú. Bueno, ¿le podemos cambiar esto? Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Sí, a ver, ¿quién? ¿David? No, todo bien. Ah, ok. Por ahí alguien habló, pero no entendí quién era. Si no, bueno, si tienen dudas, pues levanten la manita, ¿vale? Y vamos respondiendo. Vamos a comenzar con el primer tipo de reproducción asexual, y ya habíamos mencionado. Que dijimos que pues es el tipo de reproducción en donde un organismo va a poder generar copias de sí mismo, ¿no? Ya dijimos, no hay plasmogamia. La plasmogamia es a lo que nos referíamos de fusión de citoplasmas, ¿no? A eso se refiere plasmogamia. Tampoco hay cariogamia, o sea, tampoco hay fusión de núcleos. Y como ya habíamos mencionado, no hay meiosis gamética. Ajá. Y por lo tanto, pues tampoco hay fertilización ni fecundación. Ajá. Es un proceso rápido, ya les decía yo que funciona para que se aumente o se incremente el número de organismos en una población, ¿no? Y esto, pues, asegura la supervivencia de la especie, ¿vale? Y la descendencia aquí, pues, generalmente es sin variabilidad genética, a menos que haya un proceso de meiosis en los organismos que produzcan esporas o haya mutación. Ajá. Aquellos individuos que se estén reproduciendo por fisión binaria o división binaria, pues, ¿qué es lo que le queda para que haya variabilidad genética? Pues la mutación. Ajá. ¿En dónde vamos a ver que se lleva a cabo este tipo de reproducción asexual? Pues tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. ¿Cuáles? Procariontes, o sea, desde bacterias, cianobacterias, vamos a ver ese tipo de reproducción. También en las algas, en los hongos, en plantas vasculares, protozoarios y animales que consideramos relativamente sencillos, ¿no? ¿Le podemos cambiar? Sí. Ok. Y lo que yo les comentaba, cuando estamos mencionando nosotros la forma específica en cómo se lleva a cabo este tipo de reproducción, entonces nosotros nos vamos a referir a esto como mecanismos. Ajá. Y aquí tenemos varios ejemplos. La fisión o división binaria, que implica que pues, un organismo se divide en dos. La multiplicación vegetativa. Y aquí tenemos ejemplos de esa multiplicación vegetativa, ¿no? Hormogonios, propágulos, bulbos, rizomas, tubérculos. ¿Sale? Esporulación, que ya habíamos dicho que es la formación de esporas. La poliembrionía, que aquí hacemos como que una especificación. Esta se va a llevar a cabo después de una reproducción sexual. Primero se lleva a cabo la fusión de gametos,
hay una primera etapa ahí del desarrollo del cigote y después se lleva a cabo este proceso de polimbrionía, que como su nombre lo indica, pues se lleva a cabo en el desarrollo embrionario. Vamos a hablar más adelante de él. La gemación, partenogénesis. ¿Han oído hablar de este término? Ok. No. ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Y la regeneración. Este último hay que tener cuidado. No confundir con lo que pasa con algunos reptiles, que luego nosotros hemos visto que se le desprende la colita y el animal puede regenerar esa parte, ¿no? Eso no es reproducción asexual. ¿Por qué? Porque de esa colita que se cayó o que se desprendió del animal, del original, pues no me va a generar una nueva lagartija, ¿no? Que es donde comúnmente lo vemos. No, no sucede así. Por eso aquí decimos que en el caso de la regeneración, se dice que a partir de un fragmento del organismo original se regeneran tejidos, partes dañadas, hasta completar un individuo. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Vale? ¿Le podemos cambiar? Bien rápido. Están tomando captura de pantalla, ¿verdad? No, No, para nada. Ok. una duda, perdón. Sí. ¿Me podría recordar cómo se llama eso que cuando los reptiles sueltan la colita? Tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es. Sí, tiene un nombre. Creo que la maestra Chio, ella sí se lo sabe. Ahorita se me acaba de olvidar a mí también. No lo recuerdo. Sí tiene un nombre. Ahí creo que ya se los puso. Ahí está. Muchas gracias, maestra. Bueno, les digo, no confundir, ¿vale? No confundir. Igual, por ahí luego tenemos algunos conceptos que son confusos, son erróneos, porque nos dicen que las células somáticas, por ejemplo, de nuestro cuerpo se reproducen. Entonces, no, por eso les dábamos la definición al principio de la clase, ¿no? La reproducción se va a entender como ese proceso que nos va a generar nuevos individuos. En el caso de las células somáticas, cuando ustedes se cortan, pues de ahí no va a salir un nuevo Michelle o un nuevo David, ¿no? Cuando se cortan el dedo, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de un proceso de cicatrización. Es cierto, las células se van a dividir mediante mitosis, pero eso no quiere decir que me esté generando un nuevo individuo. Entonces, hay que tener cuidado con los términos que luego manejamos, ¿no? Bueno, como ya terminaron de anotar, vamos a cambiarle. Y vamos a ir viendo cada mecanismo y cómo es que se lleva a cabo. En el caso de la fisión binaria, lo vamos a tomar en cuenta para los organismos que son procariontes, o sea, para el caso de los que están en el reino Monera y en el caso del grupo de las arqueas, ¿no? Y ahí vamos a hablar de las bacterias, cianobacterias y de las arqueobacterias. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Una duplicación del ADN. En el caso de los organismos procariontes, lo que va a suceder, ustedes recuerden que tenemos una cadena monocatenaria y en esa cadena monocatenaria circular va a haber zonas en donde haya replicación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Esa replicación se lleva a cabo en ambas direcciones hasta que nuevamente se complete la cadena. Una vez que se completa esa cadena, migra hacia un polo de la célula y posteriormente, pues se va a llevar a cabo esto que estamos viendo aquí abajo. Vean. Hay una constricción en las dos células nuevas, se separan y pues cada una de las dos células nuevas se desarrolla de manera independiente. En el caso de los organismos eucariontes, lo vamos a llamar, por favor, como división binaria. Y en el caso de la duplicación del ADN, pues vamos a ver entonces el proceso de división nuclear llamado mitosis, como es lo que estamos viendo aquí de este lado. Entonces, primero, el núcleo que tiene mi organismo se divide en dos por mitosis y cada parte de la célula pues va a tener, de las nuevas células va a tener su propio núcleo. Aquí creo que se pierde mi verde. Va a tener su propio núcleo, su propio citoplasma y demás. Y cada parte pues va a generar o va a tomar o retomar la forma de la célula original.
¿Cuál es el tip para que no se les olvide? Si me está diciendo que es binaria, pues entonces eso quiere decir que es de 2. Entonces, vamos a ver que esa división me va a generar siempre 2 individuos. Y esos 2 individuos producidos u originados van a ser igual a la célula madre o a la célula que los está produciendo. Por eso hablamos, en este caso, de células hijas. Porque las células hijas pues van a ser igual a las células madres. Y vean aquí, nos están hablando de planos de división. Los planos de división longitudinales se van a llevar a cabo a lo largo de la célula o del individuo, como lo que estamos viendo en esta imagen. Esta es una división binaria longitudinal. La división binaria transversal o fisión binaria transversal se va a llevar a cabo a lo ancho del organismo, como en este caso. Esta es una división binaria transversal. Y podemos tener también divisiones binarias oblicuas. Un plano de división oblicuo es aquel que va a tener pues un grado de inclinación, puede ser así, o incluso puede estar como que curviadito, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, lo van a seguir utilizando a lo largo del curso. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Seguros? Bueno. Ok, entonces aquí vean en este caso, de este organismo es un dinoflagelado, tiene una división binaria oblicua. Aquí está el organismo y se está dividiendo. Si ustedes se fijan, aquí al final tenemos esta pequeña línea. Entonces aquí es un plano de división oblicuo. Puede llevarse a cabo entonces de estas 3 formas. ¿Sale? Bien. Vamos a continuar entonces. Perdón. ¿En qué ejemplos de organismos los podemos observar? Aparte de las bacterias, ya dijimos, en algas, sobre todo en las algas que son unicelulares y coloniales también. En el caso de los hongos, también los que son unicelulares como las levaduras, los protozoarios, es muy común también que se reproduzcan mediante este mecanismo. Creo que está repetido. No, están las arqueas. Ok, entonces para que no pierdan de vista eso. Ya le podemos cambiar, ¿verdad? Ok. La gemación, también este es un mecanismo de reproducción asexual. Y aquí, por favor, hay que tener cuidado. Los que se dedican a los animales también usan este término para algunos ejemplares o algunas especies. Ahí hay que tener cuidado. En el caso de esta diapositiva, estamos haciendo referencia al caso de las levaduras o lo que comúnmente se conoce como gemación. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a poder diferenciar del ejemplo anterior? Porque también va a haber una duplicación del ADN, si ustedes se fijan. Entonces, la gemación, a diferencia del caso anterior, se va a llevar únicamente en organismos que son eucariontes. La duplicación del ADN se va a llevar a cabo mediante mitosis. ¿Sale? Entonces, aquí en las figuras incluso podemos ver, aquí está nuestra levadura en estado vegetativo, o sea, cuando no se está reproduciendo, tiene su núcleo, y como pueden ver en la siguiente imagen, este núcleo ya se está dividiendo, empieza a dividirse. Pero vean cómo la célula empieza a formar una pequeña proyección junto con la pared y citoplasma. Pared celular y citoplasma. Una vez que ya se dividió este núcleo, entonces aquí va a suceder una atavicación. De tal modo que la nueva célula va a tener su propio núcleo, incluso aquí está una vacuola, citoplasma, pared celular. Si yo pudiera comparar las células producidas por una fisión binaria o una división binaria versus una yema o una gémula, que así es como se le va a denominar a esta nueva célula, la gémula o yema o yémula va a ser más pequeñita respecto a la célula original. Aquí estamos viendo una imagen de microscopio. Estamos viendo la célula original aquí y vean, aquí está nuestra yémula, ¿no? Esto puede suceder en un polo de la célula, puede ser en otro polo opuesto o puede ser
en varios polos de la célula. Ajá. Eso va a depender con qué velocidad se esté dividiendo el núcleo. Ajá. A veces es tan masiva o es tan rápido o tan continua esa división del núcleo que incluso se van a formar pequeñas cadenas de levaduras. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo. Sí. Sí, se puede acelerar el proceso de división. ¿Se puede acelerar? Pues sí, hay aplicaciones pues, de la reproducción en levaduras para obtener ciertas sustancias químicas. Entonces, pues sí, se les adiciona a veces en los medios nutritivos sustancias que puedan acelerar este proceso. O sea, es rápido, estamos hablando de cuestión de horas, pero si tú quieres acelerar la producción